Hace 3 días terminó en Nueva Orleans el Congreso americano, el Congreso del Colegio Americano de Cardiología. En este congreso se revelaron los resultados de varios estudios que seguramente tendrán importancia clínica fundamental en los siguientes años. Quizás el estudio más esperado fue el CLEAR Outcomes. El CLEAR Outcomes es un estudio clínico randomizado, prospectivo, multicéntrico, que reclutó aproximadamente a 14,000 pacientes que fueron seguidos por una mediana de 40 meses y que tuvieron alto riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. A estos pacientes se los asignó ácido bempedoico, un inhibidor de la síntesis de colesterol, a razón de 180 miligramos por día, versus el placebo. El punto final primario del estudio fue un combinado de 4 variables: mortalidad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, no fatal, stroke o accidente cerebrovascular no fatal y revascularización coronaria. Los resultados. El ácido bempedoico redujo los niveles de LDL colesterol en 29 miligramos por decilitro aproximadamente. En términos porcentuales, esta reducción fue aproximadamente de entre 21 y 22% con respecto al LDL colesterol de base frente al placebo. Y lo más importante, redujo en un 13% de manera significativa el punto final primario combinado que ya se señaló. La seguridad también estuvo adecuada. Sí se encontró un incremento en la tasa de incidencia de gota y de colelitiasis. Aproximadamente la incidencia de gota fue de 3%. Y en estudios previos sí se evidenció que aquellos pacientes que tenían hiperuricemia en la línea de base y que recibían ácido bempedoico tenían mayor riesgo de hacer la gota. También hubo pequeños incrementos en los niveles de ácido úrico en la sangre, pequeños incrementos también en los niveles de creatinina, de manera que desde el punto de vista de la práctica clínica, cuando nosotros prescribamos el ácido bempedoico, tenemos que tener mucho cuidado en monitorizar la vesícula, la función renal y el ácido úrico de la sangre. Los pacientes reclutados y analizados en el estudio fueron intolerantes a las estatinas, de alto riesgo cardiovascular o con una enfermedad cardiovascular establecida. Como comentarios, primero, este estudio corrobora la hipótesis lipídica del LDL colesterol. Mientras más bajo es el nivel de colesterol, mientras más bajo es el nivel sérico de LDL colesterol, menor riesgo de eventos cardiovasculares. Mientras más largo tiempo un paciente está con niveles de LDL colesterol bajos, mejora su riesgo cardiovascular. Segundo, hay un considerable número de pacientes que en la práctica clínica no toleran las estatinas por sus efectos musculares, que van desde la mialgia leve, moderada, severa, hasta una patología denominada la rhabdomiólisis. En este tipo de pacientes teníamos la alternativa de asociar los inhibidores PCSK9. Más desgraciadamente, los inhibidores PCSK9 son de administración parenteral y además, por lo menos acá en nuestro Ecuador, no tenemos aún el producto en las farmacias. Es posible que el ácido bempedoico pueda sustituir a los inhibidores PCSK9, sobre todo en esta población intolerante a las estatinas. Tercero, el ácido bempedoico inhibe la síntesis de colesterol, sobre todo en el hígado, no así en el músculo. Por ello es que el ácido bempedoico carece de efectos musculares, denominada la citratoliasa de ATP, que cataliza un paso en la formación enzimática previa al colesterol. Este paso es citrato a acetilcoenzima A, que es un paso previo a la formación de colesterol. Por lo tanto, tenemos nosotros una alternativa adicional para la prescripción de este producto en este tipo de pacientes. Recordemos también que el propio estudio CLEAR Outcomes también sacó una conclusión que tiene importancia clínica práctica. El ácido bempedoico no solamente reduce los niveles de LDL colesterol,
sino también reduce los niveles de proteína C reactiva. Recordemos nosotros que la proteína C reactiva es un marcador de inflamación sistémica de bajo grado que está correlacionada con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Recordemos nosotros que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es inflamatoria. Es decir, hay un bajo riesgo, hay bajo perfil inflamatorio aquí en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Al reducir los niveles de PCR, este fármaco tiene un plus, un adicional, para sugerir a los médicos que lo prescribamos. Otro estudio que se analizó en forma un poquito superficial fue un análisis de 3 estudios que señalan que mientras más altos son los niveles de proteína C reactiva en la sangre de pacientes ya tratados con estatinas y que tienen ya perfiles lipídicos más o menos adecuados y que están en alto riesgo cardiovascular o que están en enfermedad o que tuvieron ya una enfermedad coronaria aterosclerótica, quienes tienen los cuartiles más altos en los niveles de proteína C reactiva tienen curiosamente también mayor número de eventos cardiovasculares. Me estoy refiriendo concretamente a un análisis de 3 estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años. El primer estudio es el estudio Prominent, el segundo estudio es el estudio Reduce-IT, el tercer estudio es el estudio Strength. El primer estudio fue realizado con temafibrato en pacientes diabéticos, en las condiciones clínicas que ya se les indicó. Los otros 2 estudios fueron realizados con ácidos omega 3, también en pacientes diabéticos, en las condiciones que se les indicó. Y allí se ve que existe un riesgo cardíaco inflamatorio aterosclerótico adicional, a pesar de que los pacientes usan estatinas de alta intensidad, usan una terapia antilipídica completa. El tercer estudio del que quiero comentar es el estudio Yellow 3, un estudio realizado por la clínica Mount Sinai de Nueva York, una clínica bastante grande. Reclutó inicialmente a más de 300 pacientes, de los cuales aproximadamente 190 fueron excluidos por varias consideraciones, y siguió a 110 pacientes exclusivamente. A estos 110 pacientes que tenían angina estable, se les hizo una revascularización de la placa coronaria culpable y un estudio morfológico de las placas intermedias, es decir, de las placas no culpables. La novedad es que este estudio fue realizado con técnicas de imagen intracoronaria de última generación. Se usó el ultrasonido intravascular, se usó también la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, para revisar un poquito la placa aterosclerótica, y también una técnica que aún no se le utiliza en la práctica clínica, que es la espectroscopia cercana al infrarrojo, que nos da una idea muy cabal acerca del aspecto histológico, podríamos decirlo así, de la placa de ateroma. A estos pacientes se les dio evolocumab, un inhibidor PCSK9, y a otros se les dio el placebo. Estos pacientitos no estaban todavía en objetivos de LDL colesterol, a pesar de que habían seguido una terapia con estatinas de alta intensidad, como ezetimibe, etc. Y se hizo luego un análisis de la morfología de la placa con estas técnicas de las placas no culpables en pacientes con angina estable, en pacientes con enfermedad coronaria estable. ¿Qué se encontró? Se encontró que el 48% que encontraron en la línea de base de placas inestables, se redujo dicho porcentaje, a solamente el 13%. Se encontró que el 80% de las placas aumentaban el grosor de la capa fibrosa de dicha placa, es decir, el 80% de esas placas se estabilizaban. Recordemos nosotros que la placa inestable, placa coronaria aterosclerótica inestable, es la que prácticamente es el preludio, es el sustrato del infarto agudo del miocardio. Porque la placa inestable se genera el trombo que va a generar el síndrome coronario agudo.
La novedad con el estudio Yellow Free es que los investigadores realizaron un análisis genético de las células mononucleares de la sangre periférica para determinar qué pacientes de quienes son respondedores al evolocumab, es decir, qué pacientes que toman el evolocumab, que se administran el evolocumab, porque no es un fármaco que se administra por vía oral, que se administre el evolocumab, generan una estabilización de la placa de ateroma. Esto es una novedad y creo yo que los investigadores del Mount Sinai van a generar estudios posteriores en los siguientes años que nos determinarán un algoritmo a los médicos clínicos para poder determinar qué pacientes responderán o no al evolocumab. De todas maneras, es un estudio que genera muchas interrogantes. Quizás un estudio que llama mucho la atención es uno de fase 2 que se realizó con un inhibidor PCSK9 que se administraba por vía oral. Se administraron alrededor de 4 dosis de este producto y sí que se encontró que este producto generaba una reducción entre 50 y 60% del LDL colesterol. Habrá que ver pues en los estudios posteriores de fase 3, fase 4, si es que también tiene este producto resultados clínicos favorables en enfermedad cardiovascular aterosclerótica. De todas maneras, los estudios que he reseñado prácticamente son corroboradores de la hipótesis lipídica. Mientras más bajo y más largo es el tiempo en que el LDL colesterol esté bajo, mucho mejor desde el punto de vista cardiovascular. Luego seguiremos comentando otros estudios en otras áreas de la cardiología que también se revelaron en este congreso de cardiología, del Congreso Americano de Cardiología de Nueva Orleans, que terminó apenas hace 3 días.